Hola a todos, soy Emma y estás en el canal Historias de Emma. Vamos a sumergirnos en historias increíbles. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Gracias. La sombra en la avenida. Jorge caminaba por las calles desiertas de su vecindario, donde la única luz provenía de las farolas, que apenas lograban atravesar la densa niebla. Sentía algo extraño en el aire, una opresión en el pecho que no podía explicar. Las sombras parecían moverse a su alrededor, pero cada vez que volteaba la cabeza, no había nada. Estaba convencido de que algo o alguien lo seguía, aunque no lograba verlo. El silencio de la noche solo era interrumpido por el eco de sus pasos en la acera mojada. Aceleró el paso, intentando convencerse de que todo era fruto de su imaginación. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Las ventanas de las casas que bordeaban la calle permanecían cerradas, pero Jorge sentía que desde adentro unos ojos invisibles lo espiaban. A lo lejos, distinguió un parque abandonado, donde las viejas estructuras de juego se oxidaban bajo la humedad constante. Recordó que sus amigos le habían advertido sobre ese lugar. Decían que nadie debía acercarse de noche. Decidió cambiar de dirección, pero una ráfaga de aire helado, acompañada de un susurro apenas audible, lo hizo detenerse en seco. Sin saber por qué, sus pies comenzaron a moverse hacia el parque. Cada paso parecía estar guiado por una fuerza externa, algo que escapaba a su control. Mientras se acercaba, las sombras alrededor de los columpios se alargaban de manera imposible, como si estuvieran vivas. Los recuerdos de su infancia, cuando solía jugar en ese parque, se mezclaban con un temor irracional. Al llegar, vio algo que lo dejó congelado. En uno de los columpios, una figura borrosa se mecía lentamente al compás del viento. No podía distinguir su rostro, pero sabía que lo estaba mirando. Intentó retroceder, pero sus piernas no le respondían. El frío a su alrededor aumentaba, y una risa suave, apenas perceptible, empezó a llenar el aire. La figura se levantó lentamente del columpio y comenzó a caminar hacia él. Cada paso resonaba en la quietud de la noche como un latido. Jorge intentó gritar, pero su voz no salía. Sus ojos estaban fijos en la sombra que avanzaba, y de repente, todo a su alrededor se volvió más oscuro, como si la propia luz hubiera sido absorbida por la figura. Cuando la sombra estuvo a unos metros de él, se detuvo. Jorge podía escuchar su respiración, un sonido irregular y agónico. Sintió que el aire se volvía denso y que respirar era cada vez más difícil. La figura levantó un brazo, y en ese momento, algo brilló en la oscuridad, una sonrisa distorsionada. Esa sonrisa no parecía humana. Era demasiado amplia, demasiado retorcida, como si la piel de la sombra hubiera sido estirada de manera antinatural. Jorge cerró los ojos, esperando que todo desapareciera, pero la risa se hizo más fuerte, aguda, como una aguja perforando el silencio. Entonces, sintió una mano helada sobre su hombro. Abrió los ojos de golpe, pero no había nadie. El parque estaba vacío, las sombras quietas. Sin embargo, la sensación de que algo terrible había sucedido permanecía en su pecho. Giró lentamente y comenzó a correr, sin mirar atrás. Las luces de las farolas parpadeaban, como si la oscuridad intentara devorarlas. Mientras corría, escuchaba susurros a su alrededor, voces lejanas que no lograba entender. Cada palabra parecía venir de un lugar profundo, antiguo, como algo que no pertenecía a este mundo. Jorge sentía que la sombra lo seguía, aunque no podía verla. Pero estaba ahí, acechando, esperando el momento para atraparlo. Finalmente, llegó a la entrada de su edificio. Sus manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta, pero las llaves se le cayeron al suelo mojado. Las voces se hacían más fuertes, y pudo ver cómo una figura oscura se acercaba desde la esquina de la calle, moviéndose a una velocidad imposible. Con el corazón desbocado, logró abrir la puerta y se lanzó al interior del edificio, cerrándola de golpe tras él. Apoyado contra la puerta, intentaba recuperar el aliento. Sabía que no estaba a salvo. Algo se había quedado con él.
El frío en su pecho no desaparecía, y el eco de la risa aún resonaba en su mente. Subió las escaleras a toda prisa, sin detenerse, hasta llegar a su apartamento. Cerró todas las puertas y ventanas, tratando de protegerse de lo que lo había seguido. Sin embargo, cuando se miró en el espejo del baño, vio algo que lo dejó helado. En su reflejo, detrás de él, la sombra estaba allí, sonriendo. Gritó, pero el sonido no salió de su garganta. La figura en el espejo no se movía, pero su sonrisa se hacía más amplia, distorsionando su rostro de una manera imposible. Jorge dio un paso atrás, alejándose del espejo, pero al girar para escapar, el cuarto estaba vacío. Esa noche, Jorge no volvió a salir de su apartamento. A la mañana siguiente, cuando los vecinos llamaron a la policía, lo encontraron en el suelo del baño, con una expresión de terror en su rostro y una sonrisa antinatural dibujada en sus labios.